Noticentro 1, CMI. Buenas noches, comienzan las noticias. Los tres hechos más importantes en Colombia hoy fueron los siguientes. Secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, pide hacer más por la paz. El alto funcionario habló ante el presidente Duque y le pidió acelerar la implementación del acuerdo de paz en zonas rurales. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Avanza cumbre de cancilleres de América. Se reúnen con el secretario Blinken y alistan declaración conjunta sobre grave crisis migratoria. La Contraloría suspende los términos del proceso fiscal del caso Hidroituango. Es la tercera vez que el proceso se suspende por una recusación. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión de las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. La Escuela de Posgrados de la Universidad Sergio Arboleda presenta las noticias internacionales. En la Universidad Sergio Arboleda actualizamos nuestros posgrados a 4.0 para que desarrolles las competencias digitales que demandan las empresas de hoy. Estados Unidos autoriza tercera dosis. Recomienda combinar vacunas. Casa Blanca autoriza vacunar a niños mayores de 5 años para proteger su Navidad. En el Reino Unido hay récord de muertes. El gobierno dice que no tomará medidas de restricción. Rusia también en emergencia. Putin declara la próxima semana como no laboral. Todo el mundo en casa. Presidente Bolsonaro del Brasil acusado de crímenes de lesa humanidad por ignorar mortalidad de la pandemia. Estalla polémica en Nueva York por obligatoriedad de vacuna a policías. Ola de violencia sacude a Ecuador por narcotráfico y delincuencia común. Doble atentado en Siria. 13 muertos. Facebook cambiaría de nombre para luchar contra su mala imagen. Candidato francés apunta con rifle a periodistas. Un niño hace extraña petición al Papa Francisco y el pontífice acepta. En la India, matrimonio contra viento y marea. En plena inundación. Habla Ginette de Bedoya sobre la creación del Centro de Memoria Sexual en Colombia en Pregunta Yamid. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Comenzamos nuestra emisión a esta hora con las noticias del mundo y es que la Agencia Federal de Medicamentos de Estados Unidos autorizó hoy oficialmente las dosis de refuerzo de las vacunas contra COVID-19 fabricadas por Moderna y Johnson & Johnson. El organismo también afirmó que cualquiera de las 3 vacunas autorizadas podría usarse como refuerzo en un enfoque de mezcla y combinación. Aclaró que el uso de emergencia de la dosis de refuerzo de la vacuna de Moderna debe hacerse al menos 6 meses después de la segunda inyección. Un gran paso hacia la ampliación de la campaña de vacunación en Estados Unidos dio hoy la FDA al autorizar la dosis de refuerzo de las vacunas contra el COVID-19 fabricadas por Moderna y Johnson & Johnson. Los datos disponibles sugieren una disminución de la inmunidad en algunas poblaciones que están completamente vacunadas. La disponibilidad de estos refuerzos autorizados es importante para la protección continua contra la enfermedad COVID-19. Además, según este comunicado, los reguladores estadounidenses avalaron también que cualquier persona elegible para una dosis adicional puede obtener una marca diferente a la que recibieron inicialmente. Las acciones de hoy demuestran nuestro compromiso con la salud pública en la lucha proactiva contra la pandemia de COVID-19. La FDA aseguró que cualquiera de las 3 vacunas autorizadas, es decir, las de Janssen, Moderna y Pfizer, podría usarse como refuerzo en un enfoque al que llaman mezcla y combinación. La autorización para la vacuna de Moderna es para personas completamente vacunadas al menos 6 meses antes y que también tengan al menos 65 años o que tengan al menos 18 años y con un alto riesgo de COVID-19 grave o con exposición al virus. El uso de una sola dosis de refuerzo de la vacuna de Janssen se puede administrar al menos 2 meses después de completar el régimen primario de dosis única a personas de 18 años de edad o mayores.
Y por su parte, la Casa Blanca lanzó hoy el plan para vacunar a millones de niños y niñas entre 5 y 11 años. Este plan iniciará tan pronto como se apruebe la vacuna contra el COVID-19 para los más pequeños y busca blindar a ese sector de la población de cara a la inminente llegada de la temporada navideña, con lo que esto implica en materia de contagios de COVID. La Casa Blanca anunció que tiene un plan para vacunar a todos los niños de 5 a 11 años de edad en Estados Unidos en espera de la aprobación de emergencia de la vacuna Pfizer. Los menores pronto podrán recibir una vacuna de COVID-19 en el consultorio de su pediatra, en la farmacia local y posiblemente incluso en su escuela. We have secured vaccine supply to vaccinate every child ages 5 through 11. And as soon as the vaccine is authorized by the FDA, we will begin shipping millions of doses nationwide. States, tribes, and territories are working to ensure that doses continue to be distributed efficiently and equitably across their jurisdictions. Los asesores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos se reunirá el 2 y 3 de noviembre y se espera que den su aprobación. Una vez ocurrido eso, las dosis comenzarán a enviarse a los proveedores de todo el país junto con agujas más pequeñas y en unos días las vacunas estarán disponibles a gran escala. Se calcula que 28 millones de niños de esta franja son elegibles para vacunarse, de acuerdo con la Casa Blanca. Por su parte, Reino Unido se enfrenta a un preocupante escenario. Hoy registró la cifra más alta de muertes por COVID-19 de los últimos 7 meses y los contagios diarios superaron los 40.000. El gobierno insiste en que no adoptará medidas restrictivas, mientras que los expertos advierten que se acerca el invierno más difícil. El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido exigió al gobierno británico un plan B de emergencia ante el aumento de los casos y muertes por coronavirus, luego de que el martes se notificaran 223 fallecimientos, la cifra más alta desde marzo. Las autoridades sanitarias instaron al primer ministro Boris Johnson a que vuelva a imponer el uso obligatorio del tapabocas y nuevas directrices para continuar con el teletrabajo. Matthew Taylor, director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, afirmó que el Reino Unido no podrá hacer frente a la acumulación de 5,7 millones de pacientes en espera de una intervención quirúrgica rutinaria si no se aplica un plan alternativo para contener la propagación de nuevos contagios durante el invierno. So the government needs to act on its promise, and its promise is to try to protect the NHS from becoming overwhelmed, and that's where we need to act now in order to head off that. And if we don't, I'm afraid we will once again, and we have been here before, we will stumble into a crisis. Sin embargo, el secretario de Estado de Economía del Reino Unido, Kwasi Kwarteng, rechazó las peticiones del Servicio Nacional de Salud. Conversation about restrictions on travel, restrictions on, more lockdowns is completely unhelpful. I think we've had a huge job of work getting the vaccine rollout to the point that we could reopen the economy. That was the main thing we were focused on this year. That has worked. And what we want to do is manage the situation as it is. We don't want to go back into lockdown or into further restrictions. Muchos científicos también están pidiendo al gobierno que vuelvan a imponer las restricciones sociales y acelerar las vacunas de refuerzo. Entre tanto, Rusia volvió a registrar récord de muertes y de contagios por COVID-19. El presidente Vladimir Putin ordenó que todos los trabajadores del país se ausenten de sus labores durante una semana mientras se activan nuevos protocolos para contener esta nueva ola de COVID. El presidente ruso Vladimir Putin decretó una semana no laborable del 30 de octubre al 7 de noviembre para intentar frenar los contagios de coronavirus en el país. В этой связи, с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю ваше предложение, уважаемые коллеги, об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно. Las regiones más afectadas por la pandemia podrán prolongar los días no laborales una semana más a partir del 23 de octubre. Putin también hizo un llamado a los ciudadanos a vacunarse. Я повторю еще раз. Вакцина реально снижает риски заболевания или тяжелых осложнений после болезни, угрозу смерти. Поэтому, конечно, поддерживаю прозвучавшее предложение правительства. Я обращаю внимание глав субъектов Федерации на необходимость наращивания темпов вакцинации. И, конечно, еще раз призываю всех наших граждан активно прививаться.
La mortalidad por el virus lleva semanas al alza y superó las 1.000 personas diarias por primera vez durante el fin de semana en medio de una baja de tasa de vacunación y el escaso cumplimiento de las precauciones de seguridad. Una comisión oficial del Senado de Brasil acusó hoy al presidente Jair Bolsonaro de crímenes contra la humanidad por su mala gestión durante la pandemia y por ignorar la letalidad del COVID-19. El reporte señala hasta de 10 delitos al mandatario y asegura que él permitió la muerte de decenas de miles de brasileños. Se presentó oficialmente el informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación de Brasil, en donde recomiendan que el presidente Jair Bolsonaro sea acusado de 10 presuntos delitos por su manejo de la pandemia del COVID-19. Después de que los miembros de la comisión negociaron durante los últimos días la acusación del homicidio, que estaba inicialmente en un borrador del informe, fue retirada y la acusación de genocidio fue cambiada a crímenes de lesa humanidad. O genocídio, eu já expliquei, queria mais uma vez explicar, não foi retirado, ele foi trocado por mais indiciamento de crimes contra a humanidade. Ele será indiciado por crime contra a humanidade na questão da Prevent Senior, de Manaus e agora também dos povos indígenas. O que foi retirado foi o crime de homicídio. El informe de casi 1.200 páginas se basa en 6 meses de trabajo del comité que investiga la gestión gubernamental de la pandemia. Este documento también incluye cargos como el uso indebido de fondos públicos y la prevaricación, que implica retrasar o abstenerse de la acción requerida como parte del deber de un funcionario público por razones de interés personal. Foi o mesmo presidente da República que falou, e daí, sobre os mortos. Foi o mesmo presidente da República que falou que era uma gripezinha, nada mais que isso. Foi o mesmo presidente da República que, de forma sorrateira, triste e macabra, fez imitação de pessoas com falta de ar. Por su parte, el presidente Jair Bolsonaro niega haber cometido irregularidad alguna y en una primera reacción ante la publicación del informe aseguró que él y su gobierno no tienen la culpa de absolutamente nada. Como seria bom se aquela CPI tivesse fazendo algo de produtivo para o nosso Brasil. Tomar o tempo de nosso ministro da Saúde, de servidores, de pessoas humildes e de empresários. Nada produziram, a não ser o ódio e o rancor. La próxima semana el documento sería aprobado por la comisión y remitido a los tribunales, ya que el comité no tiene el poder de hacer denuncias formales, pero el eco de las denuncias podría llegar a diferentes órganos que pueden continuar las investigaciones y formular cargos, como la Fiscalía General, el Tribunal de Cuentas o una Corte Internacional. Una intensa polémica estalló en Nueva York luego de que el alcalde Bill de Blasio anunciara que la vacunación será obligatoria para todos los miembros de la policía de la ciudad y les dio plazo hasta el viernes 29 de octubre para cumplir la orden o a riesgo de que puedan ser despedidos de sus empleos. Después de ordenar a profesores y personal sanitario a vacunarse, las autoridades de la ciudad de Nueva York impondrán ahora el mismo mandato a la policía, bomberos y al resto de trabajadores municipales. Así lo anunció el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. Today, our health commissioner issuing an order requiring all city workers to be vaccinated. This will apply to all the agencies that are not covered yet. And we want to move quickly. Obviously, we've given people a lot of time, first in the voluntary phase, then in the vaccinate or test phase. It's time to keep moving. Tendrán el 29 de octubre como fecha límite para ponerse al menos la primera dosis de la vacuna. The workforce not yet vaccinated, the deadline is 5 p.m. on Friday, October 29th. Todo aquel que no se vacune para esa fecha será puesto en licencia obligatoria sin goce de sueldo, y quien ya tenga la primera dosis recibirá un incentivo de $500 en el próximo pago. El 71% de los 160,000 empleados de la ciudad afectados por esta decisión ya han recibido al menos una dosis de la vacuna, por lo que quedan unas 46,000 personas sin vacunar. Sindicatos de profesores y sanitarios en contra de la medida llevaron ante los tribunales la decisión, pero hasta el momento los tribunales no se han manifestado a favor de la imposición de la vacuna.
Ecuador enfrenta una grave ola de violencia. Homicidios, narcotráfico y sangrientos motines en cárceles obligaron al presidente Guillermo Lasso a mantener el ejército en las calles. En consecuencia, el presidente Guillermo Lasso decretó este lunes el estado de excepción por grave conmoción interna en todo el territorio nacional. Días difíciles vive Ecuador con una ola de violencia que ha generado temor en la población y ha obligado a que el presidente Guillermo Lasso, a escasos 5 meses de haber asumido la presidencia, haya tenido que declarar un estado de excepción por la grave conmoción interna, que cambiara a su ministro de Defensa y sacara a los militares a las calles para frenar la violencia. Homicidios, narcotráfico, sangrientos motines en cárceles, robos de domicilios, vehículos y personas están siendo reportados con mayor frecuencia. Entre enero y agosto de 2021 se registraron 16.017 robos a personas en el país, por encima de los 12.475 reportados en el mismo periodo en 2020. En la misma comparación, las violaciones reportadas fueron 3.503 en 2021 contra las 2.858 en 2020. Los números menores de algunos crímenes registrados en 2020 con respecto a 2021 pueden explicarse en parte debido a las restricciones impuestas frente a la pandemia del COVID-19, pero en el caso de los homicidios la tendencia al alza se mantuvo aún con las restricciones. Los homicidios registrados en 2021 han sido 1.885 comparados con los 1.372 del 2020. La violencia y los homicidios se han incrementado en un 105% en lo que va del año, y el 82% de este registro está relacionado con el narcotráfico y el microtráfico. El terror sacudió hoy el centro de Damasco, la capital de Siria, con una doble explosión que mató al menos a 13 soldados y dejó a varios heridos. Este atentado es el más grave que sufre la capital siria desde marzo de 2017. Un atentado terrorista contra un autobús que transportaba militares en la ciudad de Damasco, capital de Siria, dejó al menos 14 personas muertas y varios heridos de gravedad. De acuerdo con la agencia estatal de noticias siria, SANA, desconocidos hicieron detonar 2 explosivos en un puente de Damasco cuando circulaba el vehículo con los soldados. Un tercer artefacto explosivo fue desactivado por los militares en el lugar conocido como Puente del Presidente, en el centro de la capital siria. Entre las 14 víctimas y los heridos aún no se conoce si son miembros militares o civiles. Sin embargo, el suceso se dio en una zona residencial de Damasco, donde transita una importante cantidad de vehículos. El ataque, que todavía no ha sido reivindicado, es el más mortífero en Damasco desde un atentado realizado por el grupo yihadista Estado Islámico contra el Palacio de Justicia en marzo de 2017, que dejó unas 30 víctimas mortales. La Audiencia Nacional Española ordenó hoy hacer efectiva la extradición de Hugo Armando Carvajal, más conocido como el Pollo Carvajal, que fue jefe de la contrainteligencia venezolana hasta 2014 y quien se encuentra actualmente reclamado por Estados Unidos por narcotráfico, lavado y colaboración con las extintas FARC. El Tribunal Superior de España aprobó la extradición del exdirector de inteligencia venezolano Hugo Armando Carvajal Barrios, más conocido como el Pollo Carvajal, a Estados Unidos. Los magistrados de la sección tercera de la Sala Penal adoptaron la decisión después de que el Ministerio del Interior negó conceder asilo al Pollo. Igualmente, el venezolano todavía podría apelar. Carvajal fue arrestado en Madrid el mes pasado por su presunta participación en actividades de tráfico de drogas a gran escala. Además, fue acusado el año pasado en el Distrito Sur de Nueva York por presuntamente participar en una conspiración de narcoterrorismo y una conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, incluido un cargamento de 5,6 toneladas de cocaína transportada desde Venezuela a México en abril de 2006. Carvajal también enfrenta delitos relacionados con armas de fuego. El Pollo Carvajal, unos días después de su detención en Madrid, se comprometió a aportar documentación para corroborar las afirmaciones que realizó sobre asuntos que dijo conocer como ex responsable de la inteligencia venezolana. Según un portavoz del tribunal, el ex jefe de inteligencia militar está llamado a declarar el 27 de octubre por un juez de la Audiencia Nacional como testigo para colaborar con la justicia española en otros casos, pero este es un proceso paralelo y no impediría su extradición.
El gobierno de Argentina anunció hoy que congela los precios de 1.500 productos de consumo masivo con el fin de frenar la inflación. El sector empresarial es resistente a la medida que se toma porque ya el Banco Central prevé que este año el encarecimiento en ese país alcance el 48%, uno de los más altos en todo el mundo. El gobierno de Argentina anunció que congelará a partir de hoy y por 90 días los precios de los alimentos y otros productos de consumo masivo, una medida que busca frenar la inflación, pero que encuentra resistencia en sectores empresariales con los que no hubo un acuerdo tras 2 días de negociación. El secretario de Comercio Interior de Argentina, Roberto Feletti, anunció que a partir de ahora está vigente una resolución que contiene casi 1.500 productos en todo el país con los precios del 1 de octubre y que es de obligatorio cumplimiento para todas las cadenas productoras y comercializadoras. La medida fue adoptada tras una reunión con empresarios del sector de producción y comercialización de alimentos y otros productos de consumo masivo. En medio del desastre causado en el Mediterráneo por el Cumbre Vieja en las Canarias, que ya cumple 5 semanas, el Monte Aso, uno de los principales volcanes de Asia, entró hoy en erupción en Japón. El país declaró la alerta volcánica. El volcán activo más grande de Japón, el Monte Aso, ubicado en la isla de Kyushu, al sureste del país, entró en erupción este miércoles, según informó la agencia meteorológica del país. La erupción se produjo a las 11:43 hora local en el cráter número 1 y obligó a instaurar el nivel 3 de alerta volcánica. La ceniza volcánica voló a más de 1 kilómetro del cráter y alcanzó una altura de unos 3.500 metros. Las autoridades recomendaron a la gente no acercarse a la zona por la emisión de gases y cenizas y las piedras que salían del volcán. Japón es uno de los países con más actividad volcánica del mundo. Se encuentra en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra parte importante de los terremotos y las erupciones del mundo. Nicolás Cruz, un joven de 23 años que en 2018 asesinó a 17 personas, entre estudiantes y trabajadores de una escuela en Parkland, en Florida, se declaró hoy culpable de dichos crímenes. El joven pidió perdón a las familias de las víctimas y solicitó al juez que sean esas familias y no un jurado quienes decidan si debe ser condenado a muerte o pasar el resto de su vida en la cárcel. El 14 de febrero de 2018, un joven de 20 años ingresó a la escuela Marjorie Stoneman Douglas en Parkland, Florida, disparando a quemarropa con un rifle semiautomático. El ataque dejó 17 personas muertas y otras 17 con heridas de distinta gravedad. Durante una audiencia, Nicolás Cruz, el autor del hecho, se declaró hoy culpable uno por uno de los 34 cargos. How do you wish to plead? Guilty. Cruz era un estudiante expulsado de esa institución, con un historial de problemas de salud mental y de comportamiento en el momento de los asesinatos. Las familias de las víctimas del tiroteo de Parkland lloraban mientras escuchaban al atacante declararse culpable sin titubeos de la muerte de cada uno de sus hijos. Guilty. También Cruz se declaró culpable de 4 cargos que enfrentó después de atacar a un guardia de la cárcel del condado donde estaba detenido 9 meses después del tiroteo. Ahora un jurado deberá decidir si recibirá la pena de muerte, pero el joven le habló a los familiares y pidió que ellos, y no el jurado, decidan si es sentenciado a la pena capital o a pasar el resto de su vida en una prisión sin la posibilidad de optar a la libertad condicional. I believe it's your decision to decide where I go, whether I live or die. Not the jury's. I believe it's your decision. I'm sorry. Cruz le pidió públicamente disculpas a los familiares presentes de las víctimas. I am very sorry for what I did, and I have to live with it every day. And that if I were to get a second chance, I will do everything in my power to try to help others. Las familias dijeron que nada de lo que dijo Cruz cambiaría lo que hizo y esperaban que fuera condenado a muerte. He was a sweet young man that had a life ahead of him, and the person you saw in there today chose to take his life, and he does not deserve life in prison. Life in prison is a life, and he deserves nothing more than the death penalty. I'm just looking for justice here, and justice for us is, we want him dead, we want him forgotten. I don't ever want to hear this kid's name again after all this is over. El autor de la masacre cerró su discurso asegurando que los hechos le traen pesadillas y que a veces no puede vivir consigo mismo.
Un informe interno reveló que Facebook, el gigante de la tecnología, planea hacer un cambio de marca con un nuevo nombre para tratar de evitar la mala imagen que surgió tras las críticas de los reguladores de todo el mundo por sus prácticas comerciales. La red social Facebook planea cambiar el nombre de su empresa la próxima semana para reflejar su nuevo enfoque en la construcción de lo que ha bautizado como metaverso, un espacio de encuentro entre individuos en el universo digital. Un metaverso es una evolución de Internet a un nivel superior, ya que amplía el mundo físico en el que vivimos y permite trasladarlo al virtual. En la práctica viene a ser como estar en un videojuego, pero la idea es que puedan existir comunicaciones o asistir a conciertos de forma virtual. El objetivo es que los usuarios en línea se creen avatars y que contribuyan a crear un mundo paralelo de forma virtual donde existan relaciones sociales y económicas, pues Facebook quiere ser reconocido por algo más que las redes sociales. Según el sitio web The Verge, esto evitaría el intenso escrutinio al que está sometida la red social en los últimos meses, que es uno de los objetivos de futuro que se ha marcado Mark Zuckerberg. El Bitcoin alcanzó un nuevo precio histórico. La criptomoneda más valiosa del mundo llegó a casi $67,000, superando su récord de abril. Tan solo este mes el Bitcoin ha aumentado su precio en 50%. El salto del valor ha sido impulsado por las renovadas esperanzas de que los reguladores de Estados Unidos no tomen medidas enérgicas contra las criptomonedas. Una aguda polémica estalló en Francia luego de que un precandidato presidencial de extrema derecha intentó bromear con la prensa al apuntar un rifle de asalto contra un grupo de periodistas en una feria de seguridad. El comentarista de derecha francés Éric Zemmour ha generado fuertes críticas en las últimas horas. Durante su recorrido en una feria de armas se detuvo en el stand de la compañía francesa de armamento PGM y tomó en sus manos un fusil automático con mira telescópica como los que utilizan las fuerzas especiales de intervención de la policía y apuntó a los periodistas mientras se reía y les decía que retrocedieran. Qui fait des papiers dans Le Point pour m'insulter? Qui me traite de Bonaparte, de carnaval et autres? Qui, comme Madame Schiappa, dit que je vise les journalistes avec des fusils pour les tuer? La escena duró unos segundos y fue publicada en las redes sociales, provocando reacciones de indignación incluso del gobierno. La subministra francesa del Interior definió el gesto como horroroso, especialmente para alguien que dijo seriamente que quería reducir el poder de los medios, pero Zemmour insistió que era simplemente una broma. Si vous savez pas la différence entre l'humour, la blague et le sérieux, c'est que vous êtes un imbécile. Se espera que el político participe en las elecciones presidenciales del próximo año. Un niño de unos 10 años protagonizó una particular escena con el Papa Francisco, a quien interrumpió durante una audiencia para hacerle un extraño pedido. Un niño se convirtió en el centro de atención de la audiencia general del Papa Francisco, subiendo al escenario, consiguiendo un asiento junto al pontífice e incluso un gorro papal blanco conocido como solideo como premio a su insistencia. Saluto cordialmente le persone de lingua francese. El niño, que parecía tener unos 10 años, se acercó al Papa al comienzo de la audiencia en la gran sala Pablo VI del Vaticano, pero no causó ninguna alarma a los funcionarios de seguridad que no intentaron detenerlo. Estrechó la mano del Papa saltando delante de él. Cuando quedó claro que quería quedarse un rato, Monseñor Leonardo Sapienza, el jefe de protocolo, se levantó y le cedió su silla a la derecha del Papa. El niño, que según el pontífice tenía una limitación médica, subió y bajó del escenario con total libertad, volviendo al centro varias veces mientras la audiencia continuaba con la lectura del discurso del Papa. La insistencia del menor dio sus frutos, se le entregó un solideo, lo que provocó los aplausos y las risas de la multitud de miles de personas. Finalmente, después de que le regalaron uno, regresó satisfecho con su madre, que se encontraba entre los miles de fieles presentes en el aula Pablo VI. Literalmente contra viento y marea, una pareja en India llevó a cabo su boda. En medio de las graves inundaciones que afectan a la India, una pareja que trabaja en el servicio de salud de su país se negó a posponer su matrimonio y sus amigos los llevaron al altar flotando en una gigantesca olla para que cumplieran con su compromiso. Familiares y amigos celebraron el enlace de los novios en medio de la adversidad. Y mucha atención que el expresidente Donald Trump acaba de anunciar que lanzará su propia red social.
Será llamada Truth Social, verdad social, que se espera que esté en versión de prueba solo para invitados a partir de noviembre. Trump responde así a la decisión de Twitter y de Facebook de mantener bloqueadas sus cuentas. Continúen ahora con Pregunta Yamid. Muy buenas noches. Segunda parte de nuestro diálogo con la periodista colega Ginette Bedoya. Como ustedes saben, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por el atropello de que ella fue víctima. Muchas personas creen que la denuncia, la intervención que pidió Ginette ante la Corte era buscando una indemnización económica. Se equivocan. ¿Qué significa la condena, Ginette? El fondo de la condena es dar medidas de reparación que sean tangibles sobre memoria, sobre garantizar derechos de víctimas, sobre reconstruir procesos que no permitan la repetición, pero sobre todo una constancia histórica para el país. Entonces, la mayor reparación a que obliga a la Corte es a crear un centro de memoria sobre violencia sexual. Sí, y eso se va a hacer. El presidente Duque lo manifestó a través de su cuenta de Twitter, sí, que cumpliría la sentencia a cabalidad. Eso indica que yo espero que en los próximos días nos podamos reunir y sentarnos a pensar cómo vamos a hacer ese centro de memoria, que además tiene que tener una parte muy importante de apoyo psicológico y sobre todo de sanación para las mujeres que han afrontado violencia sexual. Sí, el reconocimiento o la indemnización económica es mínima, ¿no es cierto? Sí, Yamid, realmente las indemnizaciones que obliga la Corte Interamericana son montos muy bajos. Realmente se logra más por demandas dentro del país a través del Consejo de Estado. Esas sí que son demandas súper cuantiosas. Pero yo no decidí seguir ese camino porque mi interés no es conseguir dinero, sino es conseguir la reivindicación para las víctimas, no para Ginette Bedoya, para miles de víctimas que no tienen la posibilidad de estar sentadas hoy aquí como estoy yo con usted. Creo que ellas son las que merecen realmente este reconocimiento y el trabajo que se puede hacer por ellas. ¿Y el centro de memoria cómo sería? No lo hemos pensado de muchas maneras porque además quiero decirle que éramos muy escépticos que una medida de esa envergadura realmente fuera aceptada. Y es histórico por eso el fallo. Ese va a ser el centro de memoria único en el mundo dedicado exclusivamente a la violencia sexual. Es un espacio donde puede haber una parte de museo, donde se pueda recolectar el testimonio de las víctimas de violencia sexual, otra parte donde se les pueda dar ayuda psicológica, un espacio donde ellas puedan hacer su proceso de sanación, que es una parte que está abandonada, que es la parte emocional de las víctimas. Va a haber otra parte dedicada a las mujeres periodistas y mi gran sueño es que podamos darles herramientas para que ellas hagan periodismo, que les demos los elementos para que puedan ir a hacer sus reportajes, que tengan un lugar de investigación donde puedan encontrar toda la información y crear sus productos periodísticos. Y un lugar obviamente donde se puedan hacer actos públicos hechos y fabricados por las mismas víctimas. Es como un centro de encuentro, pero también de memoria. Ahora, Ginette, me da pena, te lo confieso, la siguiente pregunta que te voy a formular porque es parte de tu pasado que para buena parte de la gente debería ser sagrado ya intocable. Todo el mundo tiene claro cómo fue que te engañaron, cómo fue que te forzaron a entrar a la cárcel. Pero yo, y creo que conmigo muchísimas personas, tienen claro cómo fue que te sacaron. Tú apareciste en la Vía Villavicencio, ¿no? Sí, realmente a mí me secuestraron en la puerta de la cárcel. Yo nunca alcancé a entrar. Sí, sí. Pero ¿cómo te sacaron? Yamid, a mí me secuestraron delante de una patrulla de la policía. Me encañonaron en la puerta de la cárcel, que es lo que más hemos reclamado. ¿Cómo es posible que ocurre a plena luz del día, a las 10 de la mañana, delante de tantos ojos? Yo estaba en la puerta de la cárcel esperando a que me dieran la autorización para entrar a la entrevista. Llega un hombre, me encañona,
me lleva una cuadra lejos de la cárcel. Allí había una bodega que después la fiscalía identificó. En esa bodega estaba la camioneta donde me llevaron. Allí me amordazaron, me amarraron y empezó pues ese trayecto hasta llegar al sitio donde ocurrió todo. Y luego de muchas horas, pues, como sabemos, me dejan abandonada. Pero sigue mi duda, ¿cómo salió la camioneta? Bueno, pues delante de los ojos de todo el mundo. La camioneta no estaba dentro de la cárcel, estaba cerca de la cárcel. ¿En la bodega que tú me hablas? En la bodega. Es decir, no había ninguna duda de la complejidad. No, para nada. La Fiscalía logró reconstruir todo ese trayecto, logró establecer todo lo que ocurría con esa bodega. Era una bodega que llevaba 6 meses abandonada y 8 días antes de mi secuestro la arrendaron. Y Ginette, ¿cómo se explica que haya sido necesario que 21 años después de tu insuceso, un organismo que no es colombiano, que sea la Corte Interamericana, la que haya tenido que fallar, ni siquiera un juez colombiano? Además con un agravante, Yamit, que el proceso judicial tiene apartes muy claros sobre los actores intelectuales de lo que ocurrió, porque hay muchos testimonios, no es uno, sino muchos testimonios que cuentan cómo se gestó todo y cómo se organizó todo bueno, a mí no solo me iban a secuestrar, sino que me iban a matar, todo lo que ocurrió. Y esa es la pregunta que yo me hago, ¿cómo han pasado 20 años con todos los elementos en la mano para poder aclarar este caso y no ha habido voluntad para hacerlo? ¿A quién están encubriendo? ¿Qué intereses hay de por medio para no sacar adelante la investigación? Y yo concuerdo con usted, es increíble que un organismo internacional haya tenido que dar justicia porque en Colombia no fuimos capaces. Pero hubo 2 condenados, ¿no es cierto? Hay 3 condenados, autores materiales. Que están en la cárcel. Sí, están en la cárcel. ¿Condenados a cuántos años? Uno a 40 años y los otros 2 a 36 años. Y esa es la única penalidad sobre la investigación de quién fue, cómo fue, la trampa que te... Sí, es digamos que lo único tangible en justicia que tenemos hasta el momento, pero es una justicia casi del 10% porque en el caso hay implicados más de 20 personas y solamente hay 3 condenados. Las otras personas pues están en la impunidad. Regresando al presente de Ginette, ¿cómo crees tú que debe avanzar la creación del Centro de Memoria? Creo que lo primero es poder tener una reunión urgente con el gobierno para construir este proceso conjuntamente. Yo creo que es una gran oportunidad también para demostrarle al país que somos capaces de resarcir el dolor de las víctimas. Obviamente es una cosa muy ambiciosa, ¿no? Es un centro de memoria que va a dar herramientas, no solamente un lugar para recordar lo que ha ocurrido, sino para trabajar para que no vuelva a ocurrir. Y creo que lo más importante es trazar una línea de trabajo, buscar el lugar, mirar dónde va a ser, cómo se va a construir y escuchar la voz de las víctimas, de las sobrevivientes, de cómo se piensa en ese lugar y cómo a ellas les podría reparar o ayudar de alguna manera. Además, Ginette, y esta es mi pregunta final, porque no, la violencia sexual en Colombia no solamente la hay en la guerrilla, o la hubo, ni en los paramilitares, o la hubo, sino es que la violencia sexual es el pan de cada día en este país. Sí, Yamit, en ese aspecto yo la llamo la violencia ordinaria, la que está en la oficina, en la calle, en el transporte público, en la casa, alcanza una impunidad del 95%. Nuestro sistema de justicia no está preparado para atender este delito porque creo que siempre se ha minimizado tanto que no le hemos puesto el ojo y el foco para poderlo solucionar. Nadie más en Colombia tiene más autoridad para hacer esta campaña que tú. Gracias por la visita, por aceptar la invitación y cuenta con nosotros para todo lo que vas a hacer en adelante. Yamit, gracias. A ti. Y gracias por haber llegado este día porque pensé que no lo iba a lograr, pero aquí estoy. A ti, muchas gracias. Gracias. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CM. Noticentro 1 CMI. Secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, pide al presidente Duque hacer más por acuerdos de paz.
También le pide que el Estado haga presencia en territorios que antes dominaban las FARC. Blinken reclama al Estado colombiano que respete el derecho a la protesta pacífica. El presidente Duque dice que jamás reconocerá al régimen de Maduro en Venezuela. Al contrario, el Congreso abre puertas para dialogar con la Asamblea Chavista de Venezuela. Asamblea de Venezuela anuncia que elegirá comisión de diálogo. Maduro aplaude. Contraloría suspende términos en caso de Hidroituango. 4 muertos en masacre en Antioquia. Asesinan a 3 hermanos en el Cauca. Cruz Roja Internacional denuncia aumento de víctimas por artefactos explosivos. Este año van 378 afectados. 24 departamentos afectados por el invierno. Se avecinan fuertes aguaceros en todo el país. Cae una de las bandas más peligrosas que actuaba en Bogotá. Acuerdo para producir vacuna contra COVID en Colombia, firma el presidente y laboratorio de Estados Unidos. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ratificó hoy en Bogotá el apoyo de su país al acuerdo de paz con las FARC. Aunque reconoció que durante la administración de Iván Duque ha habido avances importantes, pidió que se haga más, como extender la presencia del Estado a las zonas más afectadas por la violencia. En su primer día de visita a Colombia, el secretario de Estado de los Estados Unidos sostuvo hoy una larga reunión en la Casa de Nariño con el presidente Iván Duque, con quien pasó revista a la situación regional afectada por la migración masiva, tanto de Venezuela como de otros países como Haití, Nicaragua y del África. Pero en una conferencia de prensa al término de las conversaciones con el mandatario colombiano, el delegado del presidente Joe Biden fue interrogado sobre si Estados Unidos aprueba los desarrollos que han tenido en la administración Duque los acuerdos de paz que firmó el gobierno anterior con las FARC. The United States strongly values them, and not only supporting their achievement, but now supporting their implementation. And I think it's fair to say there have been very important steps taken and quite remarkable progress since the accords were achieved. The demobilization of so many fighters, the political participation of people who are outside the system. El señor Blinken se refirió entonces a la necesidad de que el Estado colombiano llegue a las zonas antiguamente ocupadas por las FARC. The challenge, and the President and I had an opportunity to discuss this as well, is also to move forward even more, and here too progress has been made, but we think even more can be done, to increase and strengthen the presence of the state in rural areas, to build even greater economic opportunity in rural areas. El secretario Blinken advirtió que Estados Unidos defiende el derecho a la protesta pacífica y entiende que el gobierno colombiano también lo protege, junto con la defensa de la libertad y el orden. It has the responsibility to protect the right to peaceful protest. And that's something the United States stands strongly behind. The state also has the responsibility to uphold law and order and to protect the well-being and security and health of its citizens. Blinken se abstuvo de confirmar si habría una reunión próxima de los presidentes de Colombia y Estados Unidos, pero afirmó que está en Colombia porque se lo pide Joe Biden, que considera a Iván Duque un gran aliado. Precisely because we and he sees in President Duque a very valued friend of the United States, and as I said, we see in Colombia one of our most important allies in dealing with the many challenges our democracies face in this hemisphere and beyond. President Biden has described Colombia as the keystone to our shared hemisphere. We strongly believe that, and the President wanted me to come here to reaffirm the fundamental importance that we attach to the partnership between the United States and Colombia. That's the message that I shared on behalf of President Biden with President Duque today. El secretario Anthony Blinken declaró que Colombia y Estados Unidos mantienen una histórica y cada vez más fuerte alianza en defensa de la democracia y la lucha contra todas las formas de delincuencia.
El presidente Iván Duque advirtió que mientras sea el jefe del Estado colombiano jamás reconocerá a Nicolás Maduro ni al régimen bolivariano, al que considera oprobioso y narcotraficante. Hablando en una conferencia de prensa para medios de Estados Unidos y Colombia en la Casa de Nariño y que concedió junto con el secretario de Estado Anthony Blinken, el presidente Iván Duque le salió así al paso de una moción que aprobó el Senado de la República ofreciéndole a la Asamblea Legislativa de Venezuela la conformación de una comisión de los dos congresos para reabrir las relaciones comerciales y diplomáticas entre ambos países. Una cosa que no nos podemos equivocar es que lo que Colombia no va a hacer es reconocer una dictadura oprobiosa, corrupta, narcotraficante. Luego, Duque hizo la promesa de que jamás reconocerá al régimen de Maduro. Mientras yo sea el presidente de Colombia y en defensa de la Carta Democrática y en defensa de los valores que hemos construido con muchos países, además soportados por una denuncia contra el dictador ante la Corte Penal Internacional, no vamos a reconocerlo. El presidente Iván Duque advirtió que Colombia no va a bajar la voz, denunciando los oprobios del régimen de Maduro en contra del pueblo venezolano y reclamó nuevamente para Venezuela unas elecciones presidenciales libres y con vigilancia internacional. Justamente respecto a Venezuela, el Congreso de Colombia y la Asamblea de Diputados del vecino país acordaron crear una comisión binacional de legisladores para trabajar en el mejoramiento de las relaciones entre los dos países. La proposición de iniciativa del senador Jorge Guevara del Partido Verde busca que los congresos, el de Colombia y la Asamblea de Diputados de Venezuela, trabajen en el mejoramiento de las relaciones diplomáticas y consulares de los dos países, en las relaciones comerciales y en la protección de las empresas venezolanas en Colombia y de las colombianas en Venezuela. Creo que esto puede ser un avance, tal vez un mensaje importante para la canciller Marta Lucía Ramírez y para el mismo presidente Iván Duque, porque este es un asunto que no tiene ideología política. Y el presidente de la Asamblea de Venezuela dijo que mañana mismo habrá sesión plenaria para nombrar a los comisionados de su país. Buenas noticias para los pueblos de Colombia y de Venezuela y deseamos los mejores augurios en el trabajo de estas comisiones. El presidente venezolano Nicolás Maduro vio con buenos ojos estas comisiones. Nosotros le damos un aplauso a esta iniciativa tomada por el Poder Legislativo de Colombia y el Poder Legislativo de Venezuela. Sin embargo, el presidente del Congreso colombiano dice que esta es una iniciativa que debe ser autorizada por el presidente Duque por ser él quien maneja las relaciones internacionales. Una cumbre de cancilleres de América comenzó hoy en Bogotá para estudiar la crisis provocada por las migraciones masivas de venezolanos y haitianos, con la presencia del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y del presidente Iván Duque. Los cancilleres americanos estudian medidas colectivas para hacer frente a los históricos desplazamientos. Los defensores del pueblo de Colombia y de Panamá pidieron a sus gobiernos mejorar las condiciones para los migrantes que atraviesan los dos países para llegar a Estados Unidos. En la carta enviada a las cancilleres de Colombia y Panamá, los defensores del pueblo piden activar una ruta humanitaria tras la complicada situación que viven los migrantes en su tránsito por estos países hacia el norte del continente. Es importante la habilitación, la flexibilización de los cupos diarios en Necoclí y en Acandí. A su turno, el defensor de Panamá hizo el siguiente llamado. Mayor presencia del ejército colombiano en el área del Darién. Nosotros, Panamá, luego de la invasión, no tenemos ejército y tenemos una policía fronteriza. Las declaraciones se dieron durante el encuentro internacional de defensores del pueblo que se realiza en Cartagena. La Contraloría General suspendió los términos en el proceso de responsabilidad fiscal por el caso de Hidroituango. Los términos se suspendieron por una recusación contra el Contralor General y los funcionarios que analizan en segunda instancia la billonaria sanción fiscal por el caso Hidroituango. La recusación la formulé porque en los últimos días de septiembre, los primeros días de octubre, tanto el Contralor como el Vicecontralor se dedicaron a salir en medios escritos, en televisión, en radio, a defender sus actuaciones frente al tema de Hidroituango. Y en esa defensa, de manera reiterada, insistieron en el tema de la culpabilidad de quienes estamos en este proceso. Es la tercera vez que se suspenden los términos, retrasando el fallo de segunda instancia que se había previsto para marzo del próximo año. Las autoridades en Antioquia investigan las razones por las cuales 4 jóvenes fueron asesinados en San Rafael.
Al término de un consejo de seguridad, las autoridades identificaron a los 4 jóvenes raperos de 16, 18, 21 y 26 años, quienes realizaban una presentación musical en el municipio de San Rafael, Antioquia, cuando fueron asesinados con fusil. 3 personas murieron en el sitio del atentado, uno más fue llevado al hospital con heridas muy graves, donde posteriormente falleció sin poder ser remitido a un sitio de mayor complejidad para atender la gravedad de las heridas. Entre las hipótesis de las autoridades está la instrumentalización de bandas criminales a jóvenes y ofrecieron 50 millones de pesos de recompensa por información de los responsables de la masacre. En zona rural de Cajibío, centro del departamento del Cauca, fueron asesinados 3 hermanos. Sus cuerpos presentaban impactos de arma de fuego. En la noche del sábado, los hermanos Edilson, José Javier y José Norbey Reyes Mosquera fueron sacados de su vivienda en la vereda Puente Alto, zona rural de Cajibío. Horas más tarde, sus cuerpos fueron encontrados sin vida en diferentes lugares. El Comité Internacional de la Cruz Roja alertó sobre el incremento en el número de víctimas de artefactos explosivos. Este año van 378 casos. Entre enero y septiembre de este año, 378 colombianos fueron víctimas de artefactos como minas antipersona, restos de explosivos de guerra o granadas. Según el reporte del Comité Internacional de la Cruz Roja, 207 víctimas, el 55% fueron civiles. 30 de ellas fueron menores de edad. 33 personas perdieron la vida y las demás, en su mayoría, sufrirán consecuencias permanentes. Esta cifra, en comparación con la cifra del año 2020, equivale al 97% de las víctimas. Y es muy posible que este año se supere el número de víctimas registradas respecto a los últimos 5 años. Los departamentos con más víctimas son Norte de Santander con 113, Cauca 108, Valle del Cauca 28, Antioquia y Arauca 23 cada uno. El excomandante de las FARC, Rodrigo Granda, habló sobre su retención en México. Dijo que desde el Partido Comunes no quieren incidentes diplomáticos y que esperan que todos los procesos contra desmovilizados se trasladen a la Justicia Especial de Paz. Nosotros tomamos la determinación que yo me regresara hacia Colombia. Primero porque no queremos un incidente diplomático entre Colombia, Paraguay y México. El director de la Policía Nacional explicó que los integrantes del Partido Comunes son conscientes de los requerimientos que tienen a nivel internacional. El 28 de septiembre se emitió respuesta al derecho de petición radicado por el señor Granda, informándole que presentaba notificación roja de Interpol emitida por el Paraguay por los delitos de secuestro, asociación criminal y homicidio doloso. Nosotros, desde tiempo atrás, junto con los abogados, hemos dicho que deben acumularse todos mis procesos, incluyendo el de Paraguay que sea traído aquí a Colombia, ante la JEP. En otros temas, las lluvias están afectando a 24 departamentos y el IDEAM advierte que en las próximas semanas lloverá más de lo normal. A través de Twitter, la directora del IDEAM, Yolanda González, informó que en la recta final de este año las precipitaciones estarán por encima de lo normal en las regiones Caribe, Andina, Pacífica y en el piedemonte de la Orinoquía. En el mes de noviembre esperamos precipitaciones sobre lo normal, e incluso hasta el 50 o 60%, especialmente en sectores del centro y norte de la región Caribe y en la región andina colombiana. Los departamentos que soportarán las mayores lluvias en las próximas semanas son Cesar, Magdalena, Sucre, Tolima, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Cundinamarca, Meta, Vichada, Amazonas y Santander. La Corte Suprema de Justicia abrió investigación y citó a indagatoria al senador del Partido Conservador Miguel Ángel Barreto por presuntas irregularidades en las cuentas de su campaña en 2018. Se le investiga por no registrar un cheque de 20 millones de pesos que le giró un particular. La defensa del senador asegura que no se trató de un aporte de campaña. La indagatoria es este viernes. Cayó una de las bandas más sanguinarias de Bogotá. Se trata de los de Camilo. La estructura controlaba la venta de droga y el sicariato en Bosa, Kennedy, Tunjuelito y Soacha. Concevicia,
a cualquier hora del día, incluso disfrazados de policía y con prendas de entidades oficiales. Así actuaban los de Camilo, la temible banda que controlaba la venta de droga y el sicariato en el suroccidente de Bogotá. Una de las 3 bandas criminales más importantes de Bogotá ha caído. Representa para la seguridad de Bogotá lo que en su momento representaba lograr dar de baja o someter a la justicia a un cabecilla del secretariado de las FARC. La sanguinaria estructura, liderada por Néstor Aguirre, con más de 17 años de vida criminal, es la responsable de por lo menos 20 homicidios. Y estimamos que podemos llegar a esclarecer en total hasta 50 homicidios. Esta organización, conformada por 18 personas, tenía hasta escala salarial. A un administrador de la organización en uno de estos puntos de venta, 4 millones de pesos. A alguien que se dedicaba a surtir las ventas en la calle, 200.000 pesos. Porque estimamos que esta era una banda que administraba o producía una renta criminal de cerca de 2.100 millones de pesos mensuales. Los integrantes de esta organización tendrán que responder por homicidio agravado, concierto para delinquir, fabricación y porte de estupefacientes y de armas. Bueno, y es que la violencia y la delincuencia son desafortunadamente el pan de cada día. Las noches y las madrugadas son las horas predilectas de los ladrones para cometer sus delitos. Es desgarradora la cifra de muertes violentas de este año. El caso más reciente se presentó en plena vía pública en el sector de Modelia, en el occidente de Bogotá, donde un comerciante chino fue asesinado. El cual fue interceptado por 2 motocicletas abordadas por 4 sicarios. 10.293 homicidios han sido denunciados ante la policía. Cifras conocidas por este noticiero dan cuenta de 7.052 carros que han sido robados, un aumento del 4,49%. Aún son cifras muy altas, aún cifras que alcanzan los 2 dígitos. El robo de motos tampoco da tregua, son 22.685 víctimas de este delito. Los comerciantes no se salvan del tenebroso panorama. En las últimas horas, un restaurante ubicado en el norte de Bogotá fue blanco de los delincuentes. Así no podemos seguir. ¿Qué pasa con los emprendedores? ¿Qué pasa con los empresarios? ¿Qué pasa con la gente de bien? ¿Terminamos muertos? 26.941 robos a comercios se han denunciado este año. Asumió hoy el Ministerio de las Tecnologías de la Información la experta en contratación pública Carmen Ligia Valderrama. Anunció que su gestión inmediata será recuperar los dineros del anticipo a centros poblados. Carmen Ligia Valderrama, quien se desempeñaba como viceministra de Transporte, fue posesionada hoy por el presidente Iván Duque como ministra de las Tecnologías de la Información, MINTIC, y recibió el mandato de extender a todos los municipios del país la conexión de los centros educativos al Internet y recuperar los 70.000 millones de pesos que pretendían robarse los de centros poblados. En esa tarea tiene usted también, con su habilidad jurídica y en colaboración con los organismos de control, seguir avanzando hasta recuperar desde el punto de vista de la monetización efectiva esos dineros que corruptos pretendieron arrebatarle al pueblo colombiano. Ahí es donde está el compromiso de ver con lujo de detalles el estado en el que se encuentra el contrato y ver las alternativas jurídicas que nos permitan rescatar todos y sin lugar a duda cada uno de los pesos que están ahí en beneficio de todo el país. El presidente Duque reiteró que al terminar su gobierno, dentro de 10 meses, el 70% del país tendrá conexión de Internet de alta velocidad. Aunque los contagios y muertes por COVID-19 están en su nivel más bajo en Colombia, el país está rezagado en materia de vacunación comparado con otros países de América Latina. En Latinoamérica, los países con mayores porcentajes de personas vacunadas con esquemas completos contra el COVID-19 son Chile, Uruguay, Ecuador, Argentina, Brasil, Perú, México y después está Colombia con 38%, superando tan solo a Bolivia, Paraguay y Venezuela. El rezago en vacunación obedece en parte a la ampliación de los periodos entre primeras y segundas dosis. Esas vacunaciones en esos periodos van a hacer que nos demoremos un poquito más en aumentar las segundas dosis, pero vamos a tener una dosis con una eficacia. El Ministerio de Salud informó que el país está en el nivel más bajo de contagio y muertes desde que inició la pandemia, pero no hay que relajarse.
Peligroso, esperanzador, porque las cifras nos ayudan. Tenemos hoy menos dolor, menos pérdidas de vidas, menos casos, menos pacientes hospitalizados, pero preocupa porque puede generar una falsa percepción de que la pandemia ha cesado. No se descartan medidas adicionales para acelerar la vacunación. El gobierno suscribió un memorando de entendimiento con la multinacional Inovio para la futura distribución y fabricación de vacunas contra el COVID. El laboratorio farmacéutico Inovio, que recientemente recibió autorización para probar su vacuna contra el COVID-19 en Colombia, llegó a un acuerdo con las autoridades del país con miras a la producción y distribución del biológico en territorio colombiano. El presidente Iván Duque destacó la importancia de este acuerdo. Hoy estamos a un paso más de darle a Colombia la capacidad de volver a producir vacunas. Que son vacunas que tienen una altísima estabilidad, que pueden mantenerse por meses incluso sin refrigeración, y que para un país como Colombia pueden ser supremamente importantes. Esta noche la multinacional farmacéutica Inovio informó que espera poder comenzar a distribuir sus vacunas contra el COVID-19 en el primer semestre del año 2022. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Colombia reportó un leve aumento en los contagios por COVID-19. Las muertes disminuyeron. Suben los contagios y bajan las muertes por COVID-19 en Colombia. Este miércoles el Ministerio de Salud confirmó que otras 1.224 personas se infectaron de COVID-19. Casos activos siguen a la baja, son 11.968. Las muertes reportadas en las últimas 24 horas, otras 21. El total de fallecidos por COVID-19, 126.931. Recuperados aumentan con otros 1.200 para un total de 4.829.427. Y las cifras de los últimos 4 días, comportamiento de la pandemia. 17 de octubre, 1.299 casos, 35 fallecidos. El 18 de octubre, 1.043 casos, 21 muertes. El 19 de octubre, 952 casos, 24 fallecidos. Hoy, 1.224 casos, 21 decesos. En otras noticias del día, fueron retirados los artículos que generaban controversia en el proyecto de reforma a la justicia que cursa en la Cámara de Representantes y que modificaban los requisitos para la elección de las cabezas de los entes de control. Uno de los artículos eliminados de la ponencia de la reforma a la justicia que está lista para segundo debate tiene que ver con los requisitos para la elección de funcionarios como el contralor y el procurador, asimismo del fiscal. Con ninguna experiencia relacionada en esa profesión, sino que podía acreditar una experiencia en otras áreas, cuando lo que hay que hacer es tener cada vez una fiscalía y por supuesto un fiscal general que sea más especializado en los temas del derecho penal. Asimismo, se eliminó la posibilidad de que estos últimos sean investigados por la Comisión de Investigación y Acusación. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Unidad de Protección garantizar los gastos de viaje en todo el territorio nacional del esquema de seguridad de la representante María José Pizarro. El fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordena a la Unidad Nacional de Protección el pago de viáticos y gastos de viaje del esquema de protección de la representante María José Pizarro, dice que esto se debe cumplir sin importar el tipo de vínculo contractual que les una con esa entidad. Este es un fallo importantísimo, en primer lugar, porque brinda toda una serie de garantías, de precedentes jurídicos que precisamente son absolutamente necesarios cuando en nuestro país siguen siendo asesinados cientos de líderes sociales, de víctimas y de dirigentes políticos. Este fallo fue respuesta a una tutela interpuesta por la representante. En carta enviada a la Corte Suprema de Justicia, el senador y candidato presidencial Gustavo Petro solicita que le abran investigación por las afirmaciones de Hugo El Pollo Carvajal, ex jefe de seguridad de Hugo Chávez, en el sentido de que el régimen venezolano financió sus campañas. En la misiva, Petro afirma que le asiste el derecho a la verdad y a la justicia, porque las afirmaciones de Carvajal son falsas y atentan contra su honra y buen nombre. El precandidato presidencial Eduardo Verano de la Rosa aseguró que el Partido Liberal debe ser protagonista en las próximas elecciones y pidió que se definan las reglas para escoger al candidato presidencial de esa colectividad.
El precandidato liberal Eduardo Verano de la Rosa reconoce que hay diferencias con el expresidente César Gaviria, pero que también hay respeto. Por eso esta es su solicitud al jefe único del Partido Liberal. Unirnos más que nunca y buscar que haya unas reglas de juego claras al interior del partido para que podamos tramitar democráticamente todas las aspiraciones que puedan surgir. La propuesta de gobierno de Eduardo Verano de la Rosa está enfocada en la descentralización. Una reorganización del Estado en Colombia sobre la base de las regiones, con unos planes de desarrollo y un paquete de inversiones con unos recursos que se le asignen a las regiones. Se complica la situación con los indígenas que se ubicaron en el Parque Nacional. Las comunidades chocaron con el inspector de policía, quien les notificó una nueva audiencia de desalojo para mañana. Por tercera vez se fijó este aviso para la audiencia de desalojo en el Parque Nacional. Lo que parecía una diligencia de trámite terminó calentando los ánimos. Cuelgue todo lo que quiera, pero hasta que no esté en lengua materna no nos vamos a mover y aquí no nos vamos a mover. Traigan su policía, es más, tráigala ya. La audiencia quedó reprogramada para este jueves a las 11 de la mañana en el auditorio del Archivo Distrital. Hoy nos vienen a pegar una notificación. Para los que entendemos español lo sabemos, pero no para el grueso poblacional. Los indígenas, que ya superan los 1.300, cumplen 3 semanas en el cambuche y aseguran que no se irán por la fuerza. Si es más, Luis Ernesto lo manda acá. Nosotros en resistencia como pastones. A través de un comunicado, la Procuraduría instó a la alcaldesa Claudia López a sentarse a dialogar con la comunidad. Quien debe garantizarles y financiarles el retorno seguro es la Unidad Nacional de Víctimas, que en año y medio no se ha aparecido. Algunos miembros de la comunidad embera decidieron permanecer en el Parque Nacional, exponiendo a sus propios hijos al sol y al agua para hacer un chantaje político. Eso es inaceptable. Los indígenas urgen una mesa de diálogo con la mandataria. Duras críticas contra el gobierno y el Congreso por la abolición de la ley de garantías se expresaron hoy 5 precandidatos presidenciales. Los precandidatos presidenciales manifestaron que cambiar la ley de garantías es cambiar las reglas de juego de cara a las elecciones del año 2022 y que en eso el gobierno tiene responsabilidad. Cambia las reglas de juego de manera no transparente a 5 meses de una elección. Contribuye a este ambiente general en nuestro país de que las instituciones democráticas no son legítimas. Yo creo que el Congreso de Colombia se equivocó. Es una vagabundería. Eso que hicieron anoche no tiene antecedentes en la historia del Congreso de Colombia. Reformar una ley estatutaria con una ley de presupuesto, nadie se había atrevido a un mico y un orangután de esa dimensión. Lo que viene es un fraude electoral anunciado y aprobado por las mayorías del Congreso. Y eso no se puede permitir por nada del mundo si queremos la paz y la democracia en Colombia. Se está cocinando un fraude desde la presidencia de la República de Iván Duque en connivencia y complicidad con el Congreso de la República y los congresistas que votaron a acabar con la ley de garantías. Y el precandidato del Pacto Histórico, Roy Barreras, demandó la norma ante la Corte Constitucional por considerar que para ser modificada una ley estatutaria, que es la ley de garantías, no puede hacerse mediante una ley ordinaria como lo es el presupuesto general de la Nación. Es un mecanismo que rechazamos porque significa legalizar la compra masiva de votos en vísperas de estas elecciones. Con la modificación a la ley de garantías, lo que se permite es que los gobernadores y alcaldes puedan contratar lo mismo que el gobierno nacional en época electoral. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, defendió los cambios en la ley de garantías y anunció que fortalecerá los modelos de vigilancia y control a la contratación. El jefe de la cartera aclaró que los cambios solo permiten la realización de convenios interadministrativos entre la nación con los entes territoriales. Estos estarán sometidos a un fuerte control del gobierno y la Contraloría General. Que la Contraloría General de la República va a realizar un mecanismo de control y seguimiento y de vigilancia especial para la realización de esos contratos por parte de los municipios. Los cambios abren la posibilidad de mover recursos de inversión por 4 billones de pesos. De no tener esta posibilidad, nosotros perderíamos la posibilidad de por lo menos realizar inversiones por poco más de 4 billones de pesos, que no llegarían al territorio, que no se podrían desarrollar a la carrera tampoco. La medida será de carácter temporal a una solicitud de las regiones para atender inversiones sociales y de operación. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El informe bursátil.
El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,17% a 1.414 puntos. La acción preferencial de Avianca fue la que más subió, con una valorización de 33,33% a 68 pesos. La acción preferencial de Cementos Argos fue la que más bajó, con una pérdida de 2,18% a 4.344 pesos. La acción más negociada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 11.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,54% a 2.937 pesos. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, dijo hoy que su sector recibirá el mayor presupuesto para mejorar la infraestructura escolar y cerrar las brechas educativas que dejó la pandemia. Una fuerte inversión en Según la ministra de Educación, el gobierno ya tiene definidas las prioridades para gastarse los 49 billones de pesos que aprobó el Congreso como presupuesto para el año entrante en ese sector. Todos los temas de infraestructura, adecuaciones y lo requerido para aceleración de aprendizajes y cierre de brechas, que es muy importante, comience como ya lo venimos trabajando con iniciativas, por ejemplo, como Evaluar para Avanzar. La ministra informó también que habrá recursos el año entrante para facilitar el acceso a educación superior y para honrar compromisos adquiridos con el magisterio. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. Los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.770 pesos con 58 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.750 pesos y la venden entre 1.790 pesos. Un euro cuesta 4.390 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 5 centavos. El azúcar se transó en 19 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $83 con 61 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $85 con 87 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.937 pesos. Noticentro 1 CMI presenta una empresa comprometida por Colombia. En un trabajo articulado con el Ministerio de Educación Nacional, la ART, la Gobernación de Casanare, las administraciones municipales, Ecopetrol entregó dotación escolar para 200 sedes educativas en Casanare. La articulación que hemos desarrollado con Ecopetrol nos ha permitido atravesar con buenas experiencias el país. Estamos realizando la dotación de mobiliario escolar. Con un mecanismo que es el de obras por impuestos, que también creemos hace que esos recursos lleguen de manera muy rápida a la gente que más los necesita. Ecopetrol ha sido como, digamos, un apoyo muy grande. Creemos que en esa alianza se van a ver beneficiadas las comunidades, que no es solamente el ejercicio de responsabilidad social, sino del compromiso del desarrollo de región. Tauramena será beneficiada en más de 25 sedes, 5 instituciones educativas, beneficiando a más de 5.400 estudiantes en el municipio de Tauramena, con dotación de ambientes escolares, restaurantes escolar, pero también centros de alojamiento. Es importantísimo este proyecto de obras por impuesto que Ecopetrol ha avalado, que realmente llega a más de 11 municipios y entre ellos aquí Agua Azul. En este momento en el que estamos en el retorno ya del 91% de las sedes educativas en el país, se requieren estos impulsos. Desde Ecopetrol pues seguiremos sobre todo trabajando con esas autoridades locales, con las autoridades departamentales, pero sobre todo con las comunidades. Resaltar esa gran labor que Ecopetrol hace, ese compromiso que tiene con las comunidades.